a seguir hablando de libros y también vamos a seguir hablando de acercarse desde otro lugar al objeto libro, y para eso estamos con los responsables de Naranja Publicaciones, quienes están con una exposición. Eso ya hace un cambio en el eje, ¿no? Están con una exposición en el Centro Cultural de España en Santiago. Recibimos a Sebastián Arancibia, arquitecto. ¿Cómo estás, Sebastián? Bien, muchas gracias por la invitación. Y Sebastián Barrante, artista visual. Hola, ¿qué tal? Ahora, ¿por qué yo estoy nombrando ahí como el currículum? No, porque eso ya genera un acercamiento distinto a la lógica de publicación. Ustedes juntaron sus superpoderes para generar Naranja Publicaciones, y yo tengo uno de los libros, me mandaron uno de sus libros, y son libros muy distintos a lo que uno está acostumbrado a ver en el objeto libro. Son libros obras, uno diría. Son libros que tienen mucho peso en la gráfica, mucho peso también en el tipo de materialidad que utilizan en el papel, por supuesto en las fuentes, en el diseño, y por supuesto tienen un texto que es interesante de leer, pero que no se cierra únicamente a las palabras, diríamos, ¿no? Entonces, para partir, quisiera que nos contaran por qué Naranja Publicaciones quiso tener distinto acercamiento al objeto libro. Bueno, comenzamos el año 2014, un poco no sabiendo lo que íbamos a hacer, y nos fuimos aproximando cada vez más hasta encontrarnos con la obra de Javiera Pinto Canales, una artista chilena que vive ahora en México y que ya trabajaba el libro como obra. Nos interesó mucho esa aproximación, y fue ese momento en que uno le pone nombre a lo que está pensando que quiere hacer. Y de ahí comenzamos a trabajar el libro como obra, entendiendo todas las partes, ya sea, como tú mencionabas, el papel, el volumen, la página, la tipografía, la gráfica, la estructura, digamos, como un elemento de obra, como un contenido, que todo aporta hacia la configuración del contenido. Claro. Y eso hemos estado trabajando, bueno, ya desde el 2016 hasta ahora, que, bueno, es la exposición, y un poco contamos toda esta historia del trabajo que hemos hecho en Naranja. Claro, porque partimos en 2014 con un proyecto más bien de librería, donde traíamos libros del extranjero, libros que encontrábamos en viajes y que no estaban aquí a la venta. Claro, yo vengo de las artes, entonces me interesaba la fotografía, también la ilustración, la arquitectura. Y luego, cuando nos encontramos con la obra de Javiera Pinto Canales y también una exposición en el Reina Sofía de Ulises Carrión, que es uno de los grandes referentes en torno a los libros obra o libros de artista, fue como ese cambio, como un hito dentro de nuestro proyecto que nos hizo enfocarnos completamente a investigar y a producir, ya en 2016. También dentro de la plataforma de Naranja coleccionamos libros, tenemos un archivo en torno a libros teóricos, más bien, que hablan sobre este tipo de producción, que además es bien complejo, porque hay muchas definiciones sobre qué es, qué no son. El catálogo es un libro de artista, claro, el catálogo híbrido, por ejemplo. Entonces es bien fascinante, y estos márgenes que son más bien difusos hacen que sea un poco más entretenido el trabajar e investigarlo. Tratar de cercar, pero a la vez llega una obra que te dice, no, lo que estáis tratando de cercar no corresponde porque existo yo, y tienes que de alguna forma involucrarme también, ampliar ese espectro, claro. Ahora, eso es tremendamente desafiante en términos de producción, ¿no? En términos editoriales, porque no estamos hablando, cuando dice Sebastián, libros de artistas, no estamos hablando libros a lo Taschen, que son hermosos y nos encanta, yo tengo muchos en la casa, pero que son como estos libros, objetos como que uno pone en la calle familiar, en donde ponen así como en la mesa de centro para lucir que somos tan intelectuales, entonces ponen estos libros que tienen reproducciones de obras de grandes artistas. Acá el arte es el libro, es el objeto, ¿no? Y ustedes llevan 9 años haciendo esto, y yo pienso en el riesgo, ¿no? O sea, ya tener una editorial en Chile es una locura. Luego tener una editorial de este estilo, que en cada libro es un objeto en sí mismo, y por lo tanto sus costos de producción son importantes. No solamente en términos de la imprenta, que me imagino que sí, sino también en términos de cómo se pensó ese libro, cómo se hizo, en lo limitado de sus reproducciones, etcétera. ¿Cómo evalúan lo que han sido estos 9 años de Naranja Publicaciones? Un salto al vacío. Claro, es que, como dices, o sea, ya producir libros en Chile es muy difícil. Entrar en esta área es entrar a un desconocido que tuvimos que ir aprendiendo cómo se hacía. Aparte, claro, no venimos del diseño editorial, sino que tuvimos que aprender todo.
Entonces ha sido mucho estudio y también empezar a entender cómo funciona en otros lugares, insertarnos en otros circuitos, pero a la vez producir desde acá, con las condiciones de acá. Y en definitiva ha sido como una restricción material, especialmente después de la pandemia. Hay muy poco material, llega a Chile menos material que antes y ha sido un desafío en el sentido de producir con lo que hay. Uh-huh. Y con lo que tenemos podemos generar obra. Y eso se nota cuando vamos, por ejemplo, a ferias en el extranjero, que, claro, están todas las posibilidades, están todos los materiales, pero creo que habla también de la realidad local, con lo que tenemos acceso, con lo que precario, podemos traer, claro, tomar eso como una forma de producción también. Uh-huh. Igual, al tiro pienso, cuando nos hace esa pregunta, en Guillermo Deisler, que es un gran referente para nosotros. Él tuvo una editorial en los años 60, que partió en Santiago, pero luego se fue a Antofagasta en el 66, y la tuvo hasta el 73 en Antofagasta, ¿cachai? Como produciendo libros de este tipo, artesanales, publicando a poetas del norte y sosteniendo, digamos, esa plataforma. Entonces, como que en perspectiva, siento que de alguna forma su atmósfera, su perspectiva era mucho más compleja. No sé, como que para mí, si bien ha sido difícil, un salto al vacío, como dice el Seba, cuando pienso en su proyecto, Guillermo Deisler, es como, bueno, si lo pudo hacer él desde Antofagasta, nosotros estamos en Santiago, tenemos igual acceso a distintos materiales, claro, que en otros lugares no hay. Claro, ya hace más de 50 años, ¿no? Claro. Entonces, claro, a veces es complejo, pero bueno, hay que ponerlo en perspectiva. Es posible y entretenido. Y además una cosa, y es la razón por la que estamos conversando con Sebastián Arenciba y Sebastián Barrante de Naranja Publicaciones, es también mostrar que hay otras maneras de hacer las cosas, y de eso se trata la exposición que está en este momento en el Centro Cultural de España, Cuando escribo obras, mis manos piensan libros, que es una exposición bien particular porque la exposición en sí misma son los libros, pero también son el proceso. Exacto. Hablemos un poco de por qué llevar esta experiencia de 9 años de ustedes como editorial a una exposición y cómo pensaron eso también. Claro, España nos invita a hacer una exposición sobre libros de artistas. Y en ese, bueno, como decía el SEA, hay muchas definiciones contradictorias entre ellas también. Y dijimos, más que tratar de agotar el tema, hablemos de cómo nosotros vemos, cuál es nuestra postura a través de nuestro trabajo. Entonces, bueno, ahí relacionamos el espacio del Centro Cultural de España con nuestra práctica. Por un lado, qué publicamos nosotros, entre Sebastianes, luego con qué publicamos con otras personas y un recorrido por la historia de Naranja. Y fue un calce también porque veníamos pensando hace ya harto tiempo en que en algún momento tenía que haber una exposición, y habíamos visto muchas exposiciones de libros, y por sobre todo habían dos ejes importantes. Uno, lo doméstico, el taller está en la casa, siempre ha estado en la casa. Siempre bueno, quienes van, con quienes trabajamos, conocen nuestra casa perfecto, siempre las reuniones son ahí. Entonces hay un ambiente doméstico que permea toda la actividad. Uh-huh. Y por otro lado también está el goce, que era algo que queríamos transmitir. Y para nosotros el goce es súper nerd, pero de verdad que el goce es tocar los libros. Uh-huh. Que alguien pudiese llegar y pudiese sentarse, por ejemplo, que hubiese un espacio de lectura, que pudiese tocar los libros, que no estuviesen en una vitrina. Esos eran como los dos ejes principales que quisimos trabajar. Claro, de hecho hay un espacio de biblioteca en el que uno se puede sentar efectivamente y leer parte de nuestro archivo. Algunas publicaciones que no están en Chile o muy fácil, o sea, muy difícil adquirirlas. Gente que está interesada o que va a la exposición, porque es un centro cultural donde también suceden otras cosas, entonces puede haber gente que va al teatro o que va a hacer algún trámite y se encuentra con la exposición y surge algún interés, puede efectivamente volver a ese espacio de biblioteca a consultar estos libros que están disponibles. Entonces, queríamos que fuese una experiencia de eso, de la intimidad, del goce, de poder manipular las obras, que eso también nos remite a dos exposiciones que vimos en algún momento, o que estudiamos más bien. Una de... nacido todavía. Claro, todavía no habíamos nacido, ahí estoy. Una de Guillermo Deisler en el año 70, donde también él lleva sus libros a la muralla, es decir,
hay una gestualidad ahí importante de hacer este comparativo con la pintura, pero a la vez la pintura que puede ser tocada, la obra de arte puede ser tocada, manipulada. Hay una intención de activar a los lectores. Y otra exposición que se hizo después, 7 años después, en el MoMA, también sobre libros-obra, se llamó Bookworks, y también está este gesto de llevar los libros al muro, y la gente también podía adquirir estas publicaciones. Esto venía también de todo un movimiento de artistas conceptuales que intentan salirse de los márgenes institucionales del arte, del objeto mercantil o del objeto inalcanzable de la obra de arte. Y también como encontrar alternativas al objeto único. Claro. A la obra de arte como un objeto único que está alojado en una colección privada o en un museo y que solamente está ahí y que hay que viajar y que en cambio en el libro se encuentran como estas voluntades de reproducción. Hay claro, democratizar esa idea artística, digamos. Claro. Por lo tanto, también esas obras se escapan de esta idea del libro de artista más bien como objeto único, lujoso o costoso o artesanal. Ellos más bien trabajaban, de hecho, con fotocopia, por ejemplo, porque no era importante lo estético necesariamente, sino más bien esta idea y reproducir esta idea artística. Y en el catálogo o en el texto curatorial, la curadora invita también a la gente que puede adquirir esos libros, esas publicaciones en la librería, a $3, por ejemplo. Entonces, también hay ir a un museo institucional donde generalmente uno tiene una distancia con la obra de arte, suena un pitido, si que te acercáis mucho, no podéis tocarla, aquí se rompe esa barrera y además te puedes llevar una copia del libro. Entonces, esas dos exposiciones para nosotros, lo de Guillermo Deisler en el 70 y esta exposición del MoMA en el 77, fueron también fundamentales para pensar este espacio expositivo y que la gente efectivamente pudiese tener esa experiencia de tocar, manipular y hacer sus propias relaciones. Hay poco texto también. No nos gusta mucho cuando vamos a exposiciones y nos dicen cómo tenemos que ver todo, cuáles son los análisis que hay que realizar. Y eso ha sido también muy entretenido porque en las visitas guiadas que hemos hecho la gente nos dice, hoy yo había venido y había hecho esta relación, cosas que nosotros no habíamos ni siquiera pensado. Entonces es entretenido cómo se van generando estas nuevas lecturas, digamos, de lo que estamos presentando. Conversamos con los responsables de Naranja Publicaciones, Sebastián Arancibia y Sebastián Barrante, a propósito de Cuando escribo obras, mis manos piensan libros, que está hasta finales del mes de julio, hasta el 28 de julio, en el Centro Cultural de España, acá a la salida del Metro Salvador. Sí. Está de verdad muy, muy accesible, está muy cerca de la radio, así que es como parte de la familia. Y preguntarles también por dónde sitúan ustedes a los visitantes, ¿no? Porque decía Sebastián, claro, queremos que la gente pueda tocar los libros, que pueda encontrarse con ellos, pero no es solamente, eso es una parte de la exposición, la otra parte está dedicada al ejercicio editorial, a cómo hacen los libros. Entonces, por un lado están invitando a las y los espectadores a que puedan ser lectores, pero también jugar un poco a la idea de, mira, así se hacen, ¿no? Hablemos de por qué hicieron ese cambio situacional ahí en el relato de la exposición. Claro, porque hay muchos proyectos, bueno, y esto viene también de algunas prácticas de los años 60 también, por ejemplo, de Ricardo Antonio Vigo, de la proposición a realizar, que genera este cambio de rol. Quien lee también puede crear contenido y devolvérselo al autor o a la autora. Entonces eso siempre nos ha marcado mucho. Reeditando la obra de Deisler aparece eso continuamente, ese cambio de roles. Y en muchos ejercicios hacemos eso, de cambiar los roles, y también algo que queríamos ver era no solamente mostrar productos terminados, sino que procesos, cómo se fue generando la idea hasta llegar a la obra, de la idea a la obra, y también incluso hay algunos elementos que todavía no hemos trabajado, pero que están ahí como señalados como lo que podría venir y que están ahí en algunos puntos escondidos en la conversación. También hay otras capas de contenido en la exposición, por ejemplo, una serie de conversaciones telefónicas que están en Spotify, que se pueden escanear y la gente las puede escuchar en la casa. Pero nos interesa que estén no solamente los productos terminados, sino que se vean los procesos, que se vea la materialidad, cuánto tiempo toma hacer una edición. La diversidad de soportes también, claro, de medios, el video, el audio, lo impreso. Hay un inventario visual donde también queremos que las personas se puedan sentir identificadas, donde mostramos distintos hitos
y experiencias que hemos pasado en Naranja, buenas y malas, digamos, experiencias como desde, no sé, no quedamos en alguna residencia hasta alguna visita a algún taller de algún artista, pero no son hitos gratuitos, son hitos que tienen que ver con nuestros procesos internos. De hecho, ese inventario visual nace de una crisis creativa, ¿ya? En la que teníamos que hacer un texto y no se nos ocurría qué hacer. Y hicimos el ejercicio de ponernos a escribir recuerdos en torno a Naranja. Este viaje que nos encontramos con la obra de tal persona, esto que nos sucedió. Y eso conformó 132 acontecimientos que están presentes de forma visual y se conectan con una efímera, con un documento donde está el texto. Entonces la persona puede ir viendo a qué acontece, de dónde viene, digamos, ese registro visual. Y eso también es como, al final, hablar de la vida, hablar de la vida de cada uno, la experiencia y cómo uno puede sentir representado, representada con esas experiencias, digamos. Claro que sí, y además también acerca, ¿no? La experiencia, y es como no está tan lejano, no es tan esta gente que hace libros y que libros además raros y de artistas. Claro. Está por allá lejos, también tiene sus propios procesos. Bueno, les dejamos entonces invitados a que vayan a visitar la exposición Cuando escribo obras, mis manos piensan libros, que está hasta el 28 de julio en el Centro Cultural de España. De 11 a 20 horas se puede visitarse esta exposición. Hemos estado con sus responsables, los responsables también de Naranja Publicaciones, Sebastián Arancibia y Sebastián Barrante. Muchas gracias a los dos por venir a la radio. Gracias por la invitación. Nosotros tenemos que despedir el programa de hoy día.